Los gobiernos descentralizados son todos corruptos por definición. Claro, después de haber visto el caso del gobernador regional de Ancash, después de haber visto en Cusco, mi región, tenemos a 2 presidentes regionales, 1 preso y 2 sentenciados por corrupción. Corrupción hay, es cierto, pero tampoco me van a decir que es exclusiva de los gobiernos descentralizados, ¿no es cierto? Y tampoco me van a decir que porque hay corrupción en algunas esferas del Estado, hay que erradicar, eliminar, debilitar esas esferas del Estado, porque si no, entonces mejor eliminamos el Congreso de la República, ¿no es cierto? No, hay que fortalecer la institucionalidad y combatir la corrupción, en lugar de lamentarla y de usarla como pretexto para un manejo interesado de los recursos, porque, ojo, además, esta recentralización del presupuesto se está dando precisamente en año electoral, ¿no? En el último año de gobierno, así que mucho cuidado, estaremos vigilantes, dicho sea de paso, desde el Congreso, para evitar que esos dineros no se usen de manera clientelar, como podría ocurrir, esperemos que no. Combatir la corrupción, entonces, un mal endémico, un mal prácticamente imposible de revertirse, nos dice, ¿no? Y quieren que nos resignemos. Roba pero hace obra, como decimos los cusqueños, así será pues, ya no se puede cambiar. Claro que se puede cambiar, se debe cambiar, y hace falta para eso 2 cosas: voluntad política y no tener rabo de paja. Ahorita les explico por qué decía lo segundo. Voluntad política porque sí se puede combatir la corrupción con reformas integrales, sí, pero también con cosas muy puntuales, como por ejemplo, política de gobierno abierto y transparente. Hoy por hoy tenemos toda la tecnología a disposición para que los ciudadanos, ojo, no solamente la Contraloría, el Congreso, el Ministerio Público, sino que los ciudadanos podamos conocer en tiempo real cómo se está gastando nuestra plata en el Estado. Contrataciones, licitaciones de nuestros gobiernos locales, regionales, de los sectores del Ejecutivo, los intercambios de mails, ¿no?, entre los ministros y los empresarios para asegurarnos de que las normas que están impulsando responden al interés nacional y no a los intereses de sus amigos empresarios, etcétera, etcétera. Política de gobierno abierto y transparente. Les aseguro que con eso reducimos de manera enorme la corrupción. Y se puede hacer. Lo que pasa es que no hay voluntad política. Por eso es que, por ejemplo, hace unas semanas atrás, en el marco de la implementación de la política de gobierno abierto y transparente, el gobierno central se opuso a que se constituyera una autoridad autónoma de la transparencia y el gobierno abierto. Se opuso. ¿Por qué será? Creo yo que es porque tiene rabo de paja. Y claro, ¿cómo esta clase política, ¿no?, va a combatir la corrupción si todos ellos directamente o en sus partidos políticos tienen casos gravísimos de corrupción? Entonces no les conviene que esto se corrija. Como cuando, por ejemplo, como cuando discutimos en el Congreso de la República, eso fue, si no me equivoco, todavía en el 2011, esta propuesta para la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, ¿no? Es decir, que un funcionario público que le haya robado al Estado, que nos haya robado a nosotros, no pueda pues desaparecerse del país unos cuantos años, esperar que su delito prescriba y volver como si nada hubiera pasado. Nosotros propusimos imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y no se aprobó. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué no se aprobó? Porque una fuerza política que tuvo durante la década en la que gobernó cantidad de funcionarios corruptos que luego fugaron y que nunca han pagado por su corrupción, ¿no?, se opuso de manera tajante a que esto se implementara en el debate. Entonces, claro, cuando tienes una clase política que tiene rabo de paja en materia de corrupción, difícilmente va a implementar normas que logren revertirla, porque sí se puede, como decía, con el tema de gobierno abierto y transparente, con el tema de, por ejemplo, ya que hablábamos de los gobiernos locales y regionales, buscar que las oficinas de control interno, esas que en nombre de los ciudadanos fiscalizan el uso de los recursos de los ejecutivos descentralizados, ya no dependan, como dependen todavía el día de hoy, administrativamente, presupuestalmente, de la autoridad a la que fiscaliza. Porque claro, ¿cómo fiscalizo yo al gobernador regional si el gobernador regional me paga mi sueldo? Se tiene que garantizar la autonomía plena de esas oficinas de control interno. Como se tiene también, por ejemplo, que darle dientes, darle las capacidades necesarias a los consejos regionales y consejos locales, ¿no?,
para que puedan fiscalizar adecuadamente a los ejecutivos descentralizados, porque hoy por hoy la verdad es que son o ayayeros del gobernador o del alcalde, o una oposición política pero sumamente débil porque no tiene equipo técnico, no tiene normas que los amparen en el ejercicio de su labor de fiscalización. Ahí también hay una reforma importante que hacer, como el tema de muerte civil